Me echaron de la boda de mi hermana por decir la verdad, y mi propia familia me señaló como el villano delante de todos. Nunca pensé que la boda de mi hermana terminaría convirtiéndose en el día en que prácticamente dejé de existir para mi familia. Desde temprano sentí que algo estaba mal. No era nerviosismo normal, era esa presión incómoda en el pecho que te avisa que estás entrando a un lugar donde no todos quieren verte ahí. Yo había dudado incluso en asistir, pero me convencí de que era exageración mía. «Es tu hermana», me repetí. «Nada malo puede pasar». Me equivoqué. Llegué al salón vestido con el traje que me pidieron, el mismo que yo mismo pagué porque, según ellos, todos debíamos vernos presentables. Al entrar, noté miradas esquivas, sonrisas forzadas y conversaciones que se detenían cuando pasaba cerca. Mi madre me abrazó rápido, sin mirarme a los ojos. Mi padre apenas asintió con la cabeza. Nadie me explicó nada. Nadie pensó que yo merecía una advertencia. Mi hermana, Laura, estaba radiante por fuera y completamente tensa por dentro. La abracé y sentí como su cuerpo se ponía rígido. Me susurró al oído, «Por favor, hoy no hagas escenas». Esa frase me cayó como un golpe. No le pregunté a qué se refería porque no quería discutir antes de la ceremonia. En ese momento todavía no sabía que ya me habían asignado el papel de problema, incluso antes de que yo abriera la boca. Mientras los invitados tomaban asiento, mi primo Diego se me acercó y, en tono bajo, me dijo, «Oye, acuérdate de lo que hablamos, ¿sí?» Yo lo miré confundido. Nunca habíamos hablado de nada. Sonrió incómodo y se fue. Fue ahí cuando entendí que había una conversación de la que yo no formaba parte. Un acuerdo tácito. Un silencio comprado. Y yo estaba a punto de romperlo sin saberlo. La ceremonia avanzó y, en medio de los votos, escuché algo que me hizo hervir la sangre. El sacerdote habló de honestidad, de confianza absoluta, de empezar un matrimonio sin secretos. Vi a Laura bajar la mirada. Vi a mi cuñado apretar la mandíbula. En ese instante entendí todo. No con pruebas, no con palabras, sino con esa certeza brutal que te cae encima cuando todas las piezas encajan al mismo tiempo. Yo sabía algo que nadie quería que saliera a la luz. Algo que llevaba semanas cargando solo porque me pidieron hacerlo por la familia. Promesas de que después se arreglaría, de que no era el momento. Pero escuchar esas palabras frente a todos me hizo sentir cómplice. Mentiroso por omisión. Parte de una farsa enorme montada con flores, música y sonrisas falsas. Cuando terminó la ceremonia, mi madre me interceptó antes de que pudiera acercarme a Laura. Me apretó el brazo con fuerza y me dijo en voz baja, sin rodeos, «Ni se te ocurra decir nada hoy». No fue una petición. Fue una orden. Miré alrededor y noté que varios familiares nos observaban, atentos, como si estuvieran vigilando que yo cumpliera mi parte del trato. En la mesa, los murmullos continuaban. Comentarios pasivo-agresivos, risas incómodas, indirectas. Yo apenas probé la comida. Sentía que estaba sentado en un tribunal donde todos ya habían decidido mi culpabilidad por adelantado. No por algo que hubiera hecho, sino por algo que sabían que podía hacer. Decir la verdad. El brindis llegó. Mi cuñado tomó el micrófono y habló de lealtad, de empezar de cero, de confiar ciegamente. Varias personas aplaudieron. Yo sentí cómo se me aceleraba el pulso. En ese segundo supe que, dijera lo que dijera después, mi lugar en esa familia ya estaba comprometido. El silencio ya me había condenado. Cuando me levanté de la silla, no lo hice para arruinar una boda. Lo hice porque no podía seguir tragándome algo que me estaba pudriendo por dentro. No sabía que ese paso iba a costarme más que una discusión. Iba a costarme a mi hermana y a toda mi familia. Todo empezó 3 semanas antes de la boda, cuando mi madre me llamó para tomar un café. Ese tono ya lo conocía, no era una invitación, era una emboscada emocional. Apenas nos sentamos, ni siquiera esperó a que llegara el mesero. «Necesitamos que nos ayudes», dijo, mirando alrededor como si alguien pudiera escucharnos.
Yo asentí sin imaginar que esa ayuda implicaba callarme algo que podía destruir todo. Fue mi padre quien lo soltó, sin rodeos, como si estuviera hablando del clima. Sabemos que tú te enteraste de lo de Laura, y necesitamos que no digas nada. Sentí que el estómago se me cerraba. No me preguntaron si estaba de acuerdo, ni si me parecía justo. Simplemente asumieron que, como siempre, yo iba a cargar con lo incómodo para que los demás pudieran dormir tranquilos. Intenté protestar. Les dije que no era correcto, que no se podía empezar un matrimonio así. Mi madre se quebró de inmediato, lágrimas perfectas, ensayadas. ¿Quieres arruinarle la vida a tu hermana?, me dijo. Ahí entendí el juego: si hablaba, yo sería el villano; si callaba, el sacrificable. No había escenario donde yo saliera limpio. Mi tía Marta intervino después por teléfono. No es asunto tuyo, me dijo con voz dura. Las parejas tienen sus cosas, tú no sabes toda la historia. Pero sí la sabía. Sabía demasiado. Y lo peor era que todos lo sabían también. Simplemente habían decidido que el peso de la verdad debía caer sobre mí, porque siempre fui el que aguantaba más. Acepté callar, pero no porque estuviera de acuerdo. Lo hice porque me prometieron que Laura hablaría con su futuro esposo después de la boda. Solo deja que pase el evento, insistieron. No la humilles frente a todos. Como si el engaño no fuera ya una humillación mayor. Como si el problema fuera el escándalo y no la mentira. Los días previos fueron un infierno. Mensajes constantes, llamadas, recordatorios. Todo bien, seguimos en lo mismo, confío en ti. No era confianza, era vigilancia. Cada palabra llevaba implícita una amenaza emocional. Yo empecé a dormir mal, a sentir culpa por algo que no había hecho. Estaba atrapado en una red que no tejí, pero que se apretaba alrededor de mi cuello. Una noche, Laura me escribió por WhatsApp. Sé que sabes cosas, decía el mensaje. Te pido que me cubras. Yo después me encargo. No se disculpó. No explicó. Solo pidió. Como si mi conciencia fuera un mueble que se podía guardar en el closet hasta nuevo aviso. Le respondí con un simple hablamos después. No tuve el valor de enfrentarla ahí. En el grupo familiar de WhatsApp, donde yo sí estaba en ese momento, comenzaron los mensajes indirectos. Mi primo Diego mandó un sticker de silencio. Mi tía escribió: la familia es primero. Nadie mencionó nombres, pero todos sabíamos a quién iban dirigidas esas frases. Yo dejé el chat en silencio. Necesitaba pensar sin que me manipularan cada 5 minutos. Lo que más me dolió fue darme cuenta de que no me pedían apoyo, me pedían complicidad. Querían que yo fuera parte activa de una mentira enorme, que sonriera en las fotos, que brindara por una unión construida sobre algo podrido. Y si me negaba, el castigo estaba claro: aislamiento, culpa, rechazo. Ya lo habían decidido. Así llegué a la boda. No como invitado, sino como bomba de tiempo. Todos lo sabían menos los invitados. Yo era el único que podía hablar. Y el único al que todos estaban listos para destruir si lo hacía. La mañana de la boda amaneció demasiado tranquila, como si el mundo no supiera lo que estaba a punto de romperse. Me miré al espejo del hotel y no reconocí al tipo que me devolvía la mirada: ojeras profundas, mandíbula tensa, los hombros cargados de algo que no me pertenecía. Me repetí que solo tenía que aguantar unas horas más. Solo sonreír. Solo fingir. En el desayuno, mi padre se sentó a mi lado y me dio una palmada en el hombro. Orgulloso de ti, dijo en voz baja. No era un agradecimiento, era una advertencia disfrazada. Mi madre ni siquiera me miró, pero me mandó un mensaje desde la mesa: todo depende de ti. Ahí entendí que ya no me veían como hijo, sino como seguro de daños. Antes de salir al lugar de la ceremonia, recibí un mensaje que no esperaba. No venía de la familia. Era de un número desconocido. Sé que tú sabes, decía. Yo también. El corazón me dio un golpe seco. Pedí el nombre. La respuesta llegó segundos después: Andrés.
El prometido. Sentí frío en las manos. Ya no estaba solo con la verdad, y eso lo cambiaba todo. Nos vimos a escondidas en el estacionamiento, lejos de las cámaras y los invitados. Andrés parecía cansado, no nervioso. Eso me inquietó más. No estoy seguro de querer saber todo, me dijo. Pero necesito confirmar si no estoy loco. No tuve que decir mucho. Bastaron 2 frases, un nombre, una fecha. Su silencio fue peor que un grito. Me preguntó por qué no había dicho nada antes. No supe qué responderle. ¿Cómo explicas que tu propia familia te entrenó para callar? Que te enseñaron que proteger la imagen es más importante que la verdad. Bajé la mirada y solo dije, me pidieron tiempo. Andrés se rió, pero no con humor. Siempre piden tiempo los que no van a perder nada, respondió. Regresé al salón con la sensación de haber cruzado una línea invisible. Laura pasó frente a mí con su vestido, radiante, saludando a todos. Cuando nuestras miradas se cruzaron, su sonrisa se tensó apenas un segundo. Ella supo. No sabía qué, ni cuánto, pero supo que algo ya no estaba bajo control. Me sostuvo la mirada más de lo normal, como retándome. En el grupo familiar apareció un mensaje nuevo. Esta vez, uno donde yo no había hablado en días. Mi tía escribió, recuerden que hoy es un día feliz. Nada de dramas. Mi primo respondió con un corazón. Nadie mencionó mi nombre, pero yo era el drama potencial. El problema latente. El riesgo calculado. La ceremonia comenzó y yo apenas escuchaba las palabras del juez. Cada frase sobre amor y honestidad sonaba como una burla. Miré a Andrés. No lloraba. No sonreía. Solo apretaba los labios. Laura, en cambio, estaba perfecta. Demasiado perfecta. Y entonces entendí algo que me heló la sangre, ella confiaba en que yo no hablaría. Apostó todo a eso. Cuando llegó el momento de los votos, sentí que me faltaba el aire. No porque yo tuviera que decir algo, sino porque sabía que, pasara lo que pasara después, ya no habría marcha atrás. Si Andrés seguía adelante, sería con la verdad incompleta. Si se detenía, la familia me iba a señalar sin dudarlo. Yo ya estaba condenado, solo faltaba decidir el método. Fue ahí, justo ahí, cuando Andrés bajó el micrófono lentamente y giró la cabeza hacia donde yo estaba sentado. Nuestros ojos se encontraron. Y supe, con una certeza brutal, que mi silencio ya no era una opción. Andrés no dijo su voto. En lugar de eso, respiró hondo y levantó la mirada hacia los invitados. El murmullo fue inmediato, ese ruido incómodo que nace cuando algo no sigue el guión. Laura intentó tomarle la mano, pero él la apartó con suavidad, sin mirarla. Antes de continuar, dijo al micrófono, necesito aclarar algo. Sentí que el estómago se me cerraba. Mi madre se giró hacia mí de inmediato. No hizo falta que hablara. Su cara decía no te atrevas. Mi padre se levantó un poco del asiento, como si pudiera detener palabras con el cuerpo. Yo no me moví. No podía. Todo mi cuerpo estaba rígido, esperando el impacto. Andrés volvió a hablar, esto no es fácil, pero no puedo casarme sin saber si la persona frente a mí ha sido honesta. Laura soltó una risa nerviosa y trató de bromear. ¿Qué es esto? Una sorpresa, dijo, mirando al público. Algunas personas rieron, aliviadas. Otras no. Andrés negó con la cabeza. No es una broma. Y entonces añadió algo que nadie esperaba, hace días recibí información que cambia todo. Sus ojos se desviaron apenas un segundo hacia mí. Bastó. El silencio fue absoluto. Podía escucharse el viento moviendo las flores del arco. Laura endureció la mandíbula y por primera vez perdió el control. ¿Quién te dijo algo?, preguntó, ya sin sonreír. Andrés no respondió. Yo sentí varias miradas clavarse en mi espalda. Mi tía susurró algo. Mi primo sacó el celular. El espectáculo había comenzado. Laura bajó del altar y caminó directo hacia mí.
El vestido blanco contrastaba con su expresión furiosa. «¿Fuiste tú?», me preguntó en voz baja, pero con un temblor que la delataba. No respondí. No hizo falta. Su cara cambió de rojo a pálido en segundos. «Te dije que no», susurró. «Te advertí». Mi padre se interpuso entre nosotros. «Este no es el lugar», dijo firme. Andrés escuchó y respondió desde el altar, precisamente por eso. Porque este es el lugar donde se dicen verdades. Algunos invitados empezaron a grabar abiertamente. Ya no era solo una boda. Era conte. Alguien gritó desde atrás, «¿Qué está pasando?». Andrés tomó aire y soltó la frase que partió todo en dos: «Laura me ocultó una relación que nunca terminó del todo». El murmullo explotó. Laura negó con la cabeza, desesperada. «Es mentira», dijo, mirándome con odio puro. «Él quiere arruinarme». Mi teléfono vibró sin parar. Notificaciones de Facebook, mensajes privados, solicitudes. Alguien ya había publicado «Drama en boda en vivo». Vi comentarios aparecer en tiempo real. «Esto es humillante». «Pobre novia». «Siempre hay un chismoso en la familia». Sabía exactamente a quién señalaban. Mi madre se acercó y me susurró al oído: «Si abres la boca, no vuelvas a llamarme mamá». Esa fue la puñalada más limpia. Laura lloraba, Andrés estaba pálido, y yo entendí que la familia ya había tomado partido. No por la verdad. Por la imagen. Y entonces Andrés dijo la frase que selló mi destino: «No necesito más pruebas. Ya entendí todo». Dejó el micrófono en el atril, bajó del altar y pasó a mi lado. Antes de irse, se inclinó y me dijo en voz baja: «Gracias por no mentir». En ese momento supe que acababa de perder a mi familia. La boda no terminó oficialmente, pero para mí todo había acabado. Salí del lugar sin despedirme, con el ruido de los invitados discutiendo a mis espaldas. En el estacionamiento abrí el teléfono y entendí la magnitud del desastre. Videos desde distintos ángulos, transmisiones en vivo, historias de Instagram con música dramática. Mi nombre ya circulaba, aunque nadie lo pronunciara directamente. En Facebook apareció la primera publicación grande: «Arruinan boda por chismes familiares». No mencionaba a Laura ni a Andrés. El villano era el hermano. Los comentarios no tardaron. «Qué asco de persona. Si no estás de acuerdo, no vas. Eso se habla en privado». Cada frase era una piedra. Nadie preguntaba qué era verdad. Intenté escribir algo, cualquier cosa que aclarara mi postura. Borré 3 veces el texto. Nada sonaba bien. Todo parecía defensa, y en redes defenderse es admitir culpa. Cerré la app y respiré hondo. Duró poco. El grupo familiar explotó de mensajes. No estaba incluido, pero alguien olvidó silenciar capturas. Una prima me reenviaba screenshots sin decir nada. En uno, mi madre escribía: «Siempre fue problemático». En otro, mi tía decía: «Nunca aceptó que Laura fuera feliz». El golpe más bajo vino de mi padre: «No es mi hijo hoy». Leí eso sentado en el coche, con las manos temblando. Mi teléfono sonó. Era Laura. Dudé en contestar. Al final lo hice. No gritó. Eso fue peor. «¿Valió la pena?», preguntó con voz fría. Le dije que yo no había inventado nada. Se rió. «No importa la verdad», respondió. «Importa lo que la gente cree. Y hoy creen que tú me odias». Colgó sin despedirse. Minutos después, subió una publicación larga, cuidadosamente escrita. Hablaba de traición, de envidia, de familiares que no soportan ver a otros avanzar. No mencionó mi nombre. No hizo falta. Los comentarios me señalaron solos. Algunos pedían que me expulsaran de la familia por salud mental. Un amigo me escribió en privado: «Oye, ¿es cierto lo que dicen?». Esa fue la pregunta más honesta del día. Le respondí con la verdad completa. Me dejó en visto. Entendí que la verdad necesita tiempo, y el Internet no lo concede.
Esa noche, los memes empezaron a circular. Capturas del momento exacto en que Andrés bajó el micrófono. Mi cara congelada, con una flecha roja encima. El chismoso, decía uno. Otro, siempre hay uno que quiere atención. Me reí una vez. Fue nervioso. Luego apagué el teléfono. Me senté en la oscuridad del departamento y por primera vez dudé. Dudé de mí, de mis decisiones, de si el silencio habría sido más fácil. Pensé en mi madre, en mi padre, en la familia que acababa de perder en un solo día. Nadie me había preguntado cómo estaba. Justo cuando estaba por acostarme, llegó un mensaje nuevo. No era de la familia. Era de Andrés. Solo decía, lo cancelé todo. Gracias. Perdí una boda, pero no mi dignidad. Leí eso varias veces. Y aunque el mundo me odiara en ese momento, supe que había hecho lo correcto, incluso si el precio apenas empezaba. A la mañana siguiente desperté con más de 100 notificaciones. No exagero. Mensajes privados de personas que no conocía, solicitudes falsas, perfiles recién creados. Algunos solo insultaban. Otros advertían. Cuídate, decía uno. La familia no perdona, decía otro. El odio anónimo tiene un tono particular, frío, impune, constante. Decidí salir a comprar café, fingiendo normalidad. En la fila del minimarket sentí que alguien me observaba. 2 personas cuchicheaban mientras miraban su celular y luego a mí. No sabía si me reconocían o si mi paranoia ya había tomado control. Pagó la ansiedad antes que el café. Al volver al departamento encontré un mensaje de voz de mi padre. No lo abrí de inmediato. Pasaron horas. Cuando lo hice, solo dijo, no vuelvas a buscarnos. Hiciste suficiente daño. Su voz no sonaba enojada. Sonaba cansada. Eso dolió más. El grupo familiar seguía activo. Más capturas llegaron. En una, mi tía proponía bloquearme de todo evento futuro. En otra, alguien sugirió contar su versión antes de que él hable. Ahí entendí el peligro real, no querían la verdad. Querían una historia alternativa donde yo fuera el villano definitivo. Y la publicaron. Un post anónimo empezó a circular en grupos locales, hermano tóxico sabotea boda por celos enfermizos. Incluía datos personales, insinuaciones, medias verdades. No era difamación directa. Era peor, era narrativa. La gente la adoptó sin cuestionar. Mi jefe me llamó ese mismo día. No me acusó. Me preguntó si todo estaba bien. Esa frase suele preceder a decisiones ya tomadas. Me pidió unos días para que las aguas se calmaran. Colgué sabiendo que mi vida profesional también estaba siendo arrastrada. Recibí un mensaje inesperado de una prima lejana, alguien con quien casi no hablaba. No todos creemos lo que dicen, escribió. Fue breve, pero suficiente para recordarme que no estaba completamente solo. Aún así, el silencio del resto pesaba toneladas. El enfrentamiento no fue planeado. Fue inevitable. 2 días después, mi madre apareció en mi puerta sin avisar. No tocó. Golpeó. Abrí por instinto, y en cuanto me vio, supe que no venía a escuchar. Venía a cerrar algo. Nos estás destruyendo, dijo sin saludar. Le pedí que pasara. Se quedó en el marco, como si entrar significara traicionarse. Le pregunté si había leído todo lo que estaban publicando. Me respondió que sí, y que estaba de acuerdo. Esa frase partió algo que no volvió a soldarse. Intenté explicarle, otra vez, desde el principio. Le hablé de la mentira, del pasado de Andrés, de la razón por la que hablé. Me interrumpió. No te pedimos que hablaras. Te pedimos que callaras. Ahí entendí que el problema nunca fue lo que dije, sino que no obedecí. La discusión subió de tono. Mi padre llegó minutos después. No me miró. Habló con mi madre como si yo no estuviera. Esto se fue de las manos, dijo. Y él lo empezó. Les pregunté si de verdad creían eso.
Mi padre respondió, no importa. Alguien tiene que cargar con la culpa. Saqué el teléfono y les mostré el mensaje de Andrés, su cancelación, su agradecimiento. Mi madre ni lo miró. Manipulación, murmuró. En ese momento comprendí que habían elegido una versión de la historia donde yo era irreparable. Mi madre finalmente entró al departamento. Miró alrededor como si buscara pruebas de algo. Se detuvo frente a una foto vieja, de cuando éramos niños. La tomó y la dejó boca abajo. Esto también se termina hoy, dijo. Le pedí que no volviera a publicar nada con mentiras. Me respondió que no podía controlar a la familia. Luego agregó, casi con desprecio, si te pasa algo, no será nuestra responsabilidad. No fue una amenaza directa. Fue algo peor, una renuncia. Cuando se fueron, el silencio fue ensordecedor. Me di cuenta de que habían venido no a resolver, sino a advertir. A marcar territorio. A dejar claro que yo ya no pertenecía. Esa noche recibí otra notificación. Un nuevo grupo había sido creado. Familia Unida. Yo no estaba. La descripción decía, aquí solo verdad y lealtad. Cerré la app sin leer más. Me senté en la cama y acepté lo inevitable. Hablar había tenido consecuencias. Callar también las habría tenido. Pero al menos ahora sabía algo con certeza, había perdido una familia, pero no había perdido quién era. Y eso, aunque doliera, empezaba a importar más. Le pedí que no volviera a publicar nada con mentiras. Me respondió que no podía controlar a la familia. Luego agregó, casi con desprecio, si te pasa algo, no será nuestra responsabilidad. No fue una amenaza directa. Fue algo peor, una renuncia. Cuando se fueron, el silencio fue ensordecedor. Me di cuenta de que habían venido no a resolver, sino a advertir. A marcar territorio. A dejar claro que yo ya no pertenecía. Esa noche recibí otra notificación. Un nuevo grupo había sido creado. Familia Unida. Yo no estaba. La descripción decía, aquí solo verdad y lealtad. Cerré la app sin leer más. Me senté en la cama y acepté lo inevitable. Hablar había tenido consecuencias. Callar también las habría tenido. Pero al menos ahora sabía algo con certeza, había perdido una familia, pero no había perdido quién era. Y eso, aunque doliera, empezaba a importar más. Ese mismo día Andrés me llamó. Su voz temblaba. Me están llegando amenazas, dijo. Gente de la familia lo estaba presionando para que negara todo públicamente. Le pedí que no lo hiciera. Le dije que se protegiera. Se quedó en silencio y respondió, no pensé que llegarían tan lejos. Por la tarde apareció algo distinto. Un comentario largo, escrito con cuidado, desde un perfil real. Era de una expareja de Andrés. Confirmaba parte de lo que yo había dicho. No entraba en detalles, pero bastó. El comentario fue borrado en minutos. El perfil, bloqueado. Ahí supe que no se trataba de reputación, sino de control. Cualquiera que rompiera el acuerdo tácito de silencio era eliminado del espacio público. No con violencia física, sino con aislamiento digital. Funciona mejor. Recibí un último mensaje de mi hermana. Solo uno. Si sigues, no hay vuelta atrás. No respondí. No porque no tuviera palabras, sino porque entendí que ya no estaba hablando con mi hermana, sino con alguien defendiendo una estructura. Esa noche apagué el teléfono. Caminé durante horas sin rumbo. Pensé en todo lo perdido, familia, trabajo, estabilidad. Pensé también en lo que había evitado que ocurriera. A veces salvar a alguien implica convertirte en el villano de otra historia. Cuando regresé, el edificio estaba en silencio. En el buzón encontré un sobre sin remitente. Dentro, una sola hoja impresa, esto no se queda así. Nada más. Ni firma, ni fecha. Un aviso. Me senté en la oscuridad con la hoja en la mano y entendí que el cierre no iba a ser limpio.
No habría disculpas, ni reconciliación, ni justicia clara. Solo una verdad dicha, y una vida que tendría que reconstruir desde cero. Me senté en la oscuridad con la hoja en la mano y entendí que el cierre no iba a ser limpio. No habría disculpas, ni reconciliación, ni justicia clara. Solo una verdad dicha, y una vida que tendría que reconstruir desde cero. Las consecuencias no llegaron de golpe, llegaron por goteo. Primero fue el trabajo. Recursos Humanos me llamó para aclarar una situación. Alguien había enviado capturas anónimas insinuando conductas inapropiadas. No probaron nada, pero la duda quedó sembrada. Me pidieron tomar unas semanas. Después vinieron los amigos. No confrontaron. Simplemente dejaron de escribir. Mensajes leídos sin respuesta. Invitaciones que ya no llegaban. El silencio social es una forma educada de castigo. Una tarde, mientras compraba café, escuché mi nombre. 2 personas hablaban de mí sin saber que estaba ahí. Dicen que arruinó la boda por celos, dijo uno. La otra respondió, siempre se notaba raro. No me defendí. Entendí que ya no hablaban de mí, sino de una versión conveniente. Andrés se mudó de ciudad. Me envió un mensaje breve, gracias por decir lo que nadie quiso. Perdón por no poder hacer más. No le pedí nada. Su salida era también una confirmación. El grupo familiar siguió activo. Alguien me filtró capturas. Hablaban de mí como si estuviera muerto. Hay que cortar de raíz, escribió un tío. Que aprenda, respondió mi hermano. No había rabia, solo administración del daño. Mi madre no volvió a buscarme. Pero sí preguntó por mí a través de otros. No para saber si estaba bien, sino para saber si seguía hablando. Cuando le dijeron que no, respondió, entonces ya entendió. Una noche me encontré frente al espejo y casi no me reconocí. No por el cansancio, sino por la calma. Ya no esperaba nada. Y eso, extrañamente, me liberó. Decidí escribir todo. No para publicarlo, sino para ordenar mi cabeza. Nombres, fechas, mensajes. Cada palabra me devolvía algo que me habían quitado, contexto. No estaba loco. No exageré. No inventé. Decidí escribir todo. No para publicarlo, sino para ordenar mi cabeza. Nombres, fechas, mensajes. Cada palabra me devolvía algo que me habían quitado, contexto. No estaba loco. No exageré. No inventé. Supe entonces cuál sería mi última decisión. No iba a pedir perdón. Tampoco iba a vengarme. Iba a desaparecer del tablero donde ellos creían tener control. Cerré mis redes, cambié de número y acepté un trabajo lejos. No fue huida. Fue elección. A veces la única victoria posible es no seguir jugando un juego diseñado para destruirte. Me fui sin despedirme. No hubo anuncio, ni mensaje final, ni publicación dramática. Un día simplemente dejé de estar disponible. Aprendí que a ciertas personas no les duele tu ausencia, les duele perder acceso a ti. El nuevo trabajo era sencillo. Nadie conocía mi apellido, nadie preguntaba por mi pasado. Solo era un hombre cumpliendo horarios, entregando resultados. Esa normalidad, después del caos, se sentía como un privilegio. Con el tiempo supe que mi historia siguió circulando sin mí. Cambiaron detalles, exageraron cosas, inventaron otras. Necesitaban que yo siguiera siendo el villano para no mirarse al espejo. Un día, meses después, recibí un mensaje desde un número desconocido. Tenías razón. Nada más. No pregunté quién era. No respondí. Algunas verdades llegan tarde y no exigen respuesta. Nunca recuperé a mi familia, pero recuperé algo más difícil, criterio. La capacidad de confiar en mi percepción incluso cuando todos dicen lo contrario. Eso nadie pudo quitármelo. Entendí que no todas las historias tienen justicia visible. Algunas solo tienen coherencia interna. Saber que actué cuando otros eligieron callar fue suficiente para mí.
A veces me preguntan si volvería a hacerlo. Si hablaría otra vez sabiendo lo que costó. Siempre respondo lo mismo, el precio fue alto, pero el silencio era más caro. No guardo rencor. El rencor mantiene vínculos. Yo ya no estoy atado a ellos. Cada uno siguió su camino cargando lo que eligió proteger. Yo seguí el mío más liviano. No porque fuera fácil, sino porque era honesto. Aprendí que perderlo todo es distinto a perderte a ti mismo. Esta no es una historia de victoria. Es una historia de salida. Y a veces, salir con la verdad intacta es lo más cerca que estarás de ganar.